Ok, continuando con la descripción de lo que sucede en el endometrio, miren, aquí yo tengo, aquí fíjense, nos están mostrando esta imagen dos cosas. Primero, el ciclo ovárico, que en el ciclo ovárico pues vamos a encontrar eh, la maduración del ovocito, ¿sí? Hasta que llega a ser liberado por el folículo en esta parte de arriba. Y aquí abajo nos está mostrando cómo es que el estrato funcional del endometrio empieza a crecer conforme pasan los días. Aquí más o menos sería el día 1 del ciclo menstrual. Aquí se desprendió el endometrio, la capa funcional del endometrio se desprendió por completo y si se fijan de aquí para abajo lo único que queda es el estrato basal. Todo esto de aquí hacia abajo sería el estrato basal. Entonces todo esto que se desprendió es lo que va a salir por el flujo menstrual, ¿sí? Conforme pasan los días, vean cómo el estrato funcional empieza a crecer hasta casi llegar a un máximo, por eso dije casi llegar a un máximo en el día de la ovulación. Pero todavía, aún a pesar de que ya se generó la ovulación, recordemos que el folículo, que es lo que eh, protege y lo que favorece también a que el ovocito madure, ¿sí? Queda vacío, ¿sí? Pero ese folículo, no por quedar vacío significa que queda inactivo. Este folículo vacío tiene una función hormonal muy importante, ya que ayuda también a la secreción de progesterona y a la secreción de estrógeno, ¿sí? Y este folículo, al ayudar a esa secreción hormonal, hace que todavía la capa funcional del endometrio siga creciendo un poco más. Entonces, conforme pasan los días, ese folículo que ya quedó vacío, ¿sí? Se empieza a degenerar también. Y llega un momento en donde se degenera por completo y por lo tanto también pierde su función hormonal. Y al perder su función hormonal, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues si yo ya dejo de generar esta función hormonal, evidentemente voy a empezar a interrumpir la proliferación del tejido endometrial y lo que empieza a suceder a continuación entonces es el desprendimiento del mismo hasta el punto en donde yo tengo otra vez un desprendimiento total del estrato funcional en endometrio que se va a venir con la menstruación. ¿De acuerdo? Entonces, quiere decir aquí, fíjense una cosa muy importante. En la en el ciclo endometrial tenemos una fase proliferativa que justamente va a ser de eh, a la fase de crecimiento del estrato funcional del endometrio. Tenemos una fase secretora que viene después de la ovulación y que también corresponde a la estimulación hormonal que genera el folículo vacío, que una vez vacío cambia de nombre y se convierte en cuerpo lúteo. No es cuerpo lutero, es cuerpo lúteo, ¿sí? Entonces, esa fase secretora que también ayuda a que el endometrio se mantenga en su sitio por unos días antes de desprenderse, pues, ¿qué se secreta en esa fase secretora? Pues lo que se secreta es moco y también se secretan sustratos como el glucógeno para que si llega el óvulo fecundado y se implanta aquí en el endometrio, pues tenga las condiciones necesarias para poder desarrollarse, ¿sí? Y entonces, después de la fase proliferativa, perdón, tenemos fase proliferativa, fase secretora, ¿sí? Y posteriormente tenemos una fase lútea, una fase de desprendimiento, en donde vamos a tener justamente la pérdida del estrato funcional del endometrio.